Bienvenidos al seminario número 15 de Microbiología y Parasitología 1. Hoy vamos a hablar sobre las hepatitis virales. Los objetivos del seminario de hoy van a ser, número 1, definir qué es una hepatitis y ver cuáles son las causas más frecuentes que pueden producir esta. Posteriormente vamos a hablar de aquellas manifestaciones clínicas que pueden dar las hepatitis, especialmente las virales, de evolución aguda o crónica. Y en lo largo del seminario vamos a hablar de cada etiología y definir principalmente su microbiología, su fisiopatología, su patología y aproximación diagnóstica de las mismas. Una hepatitis la vamos a definir como aquella inflamación aguda o crónica del parénquima hepático. Esto quiere decir que, dependiendo de la noxa que produzca daño a nivel hepático y que lo afecte, la respuesta inmunitaria va a estar contra esta. Esto quiere decir que la misma respuesta inmunológica va a generar el daño a nivel hepático. Vamos a ver que de las causas la más frecuente es las infecciosas. Y dentro de las infecciosas, las virales son las de mayor prevalencia. Vamos a ver que las medicamentosas o las tóxicas, que son dadas por aquellos fármacos que tienen metabolismo hepático, son también de mayor frecuencia, especialmente aquellos fármacos que utilizan el citocromo P450 como método de su metabolismo. Vamos a ver que las causas colestásicas son secundarias a enfermedad biliar, como por ejemplo un síndrome coledociano o alguna patología oncológica y neoplásica de la vía biliar. Y por último, las enfermedades de depósito y las enfermedades autoinmunes son también causas de daño hepático y de hepatitis más crónica que aguda, pero son las de menor frecuencia. Las hepatitis, especialmente las agudas, son las de mayor interés en la salud pública, ya que estas, número 1, pueden transmitirse muy fácilmente en las personas, y número 2, las hepatitis agudas pueden cursar con un cuadro irreversible llamado hepatitis aguda fulminante, que se caracteriza por lesiones hepáticas masivas con pérdida de su función, y que el único tratamiento conocido en la actualidad es el trasplante hepático. Y de los cuadros infecciosos que vamos a ver de las enfermedades por hepatitis virales, vamos a ver que la de mayor frecuencia son las enfermedades crónicas. Esto quiere decir que van a haber pacientes asintomáticos, pero que tienen replicación activa del virus a nivel hepático. Y vamos a ver que estas son causas actualmente, causas de hepatopatía crónica, digamos daño hepático crónico, de forma irreversible. Estas son causas como por ejemplo también el abuso del consumo de alcohol o la patología por lípidos. Y también hay que mencionar a las hepatitis virales crónicas. Mencionando las etiologías de las hepatitis virales, vamos a ver que las podemos clasificar en primarios y secundarios. La diferencia de ambos es que en los primarios el órgano dañado principalmente va a ser el hígado. En cambio, en las hepatitis secundarias o por virus hepatotropos secundarios, en realidad el hígado es parte del mecanismo fisiopatológico del daño, no exclusivo del virus. Como por ejemplo, vamos a ver, hay virus que utilizan como el virus, los flavivirus como el virus dengue, producen daño a nivel del sistema retículo endotelial y parte de esto también puede llegar a afectar al hígado, pero no es su principal sitio de daño. Por eso vamos a ver que los virus hepatotropos primarios lo vamos a clasificar desde la letra A hasta la letra E. Y cada uno tiene una característica microbiológica diferente que la vamos a ir hablando durante todo el seminario. Este es un cuadro que vemos en la diapositiva, resumen de las características generales de cada uno de ellos. Vamos a ver que las hepatitis virales las podemos clasificar en hepatotropos primarios o secundarios, pero también los podemos clasificar según sean su estructura genómica, la estructura de su familia, principalmente que forman parte de ellos, y también de la transmisión, que va a ser la forma de clasificación que vamos a utilizar nosotros a lo largo del seminario. Para poner en común las manifestaciones clínicas de la hepatitis viral aguda va a ser compartida por casi todas las etiologías virales, así que lo vamos a ver en un solo grupo. ¿Cómo podemos hablar de la fisiopatología de la hepatitis viral aguda? Bueno, como dijimos anteriormente, las noxas que generan daño a nivel hepático van a generar una respuesta inmunológica. Esta respuesta inmunológica, gracias a las citoquinas proinflamatorias y a los factores que van a sintetizar las células inflamatorias, van a generar daño y posteriormente lesión y lisis celular mediada por necrosis. Es por esto que ningún virus, cuando infecta a los hepatocitos, va a producir un ciclo de replicación lítico. No va a producir ningún efecto citopático ni lisis celular a nivel de los hepatocitos infectados, sino que la lesión está dada por la inflamación, por la misma respuesta inmunológica
que se dirige contra las células infectadas por estos virus. Es por esto que ningún virus hepatotropo primario es citopático. Entonces, todas las lesiones dadas por la respuesta inmunológica obviamente va a dar el cuadro de hepatitis como nosotros lo conocemos. ¿Y qué es el cuadro de hepatitis? Bueno, es un cuadro bastante inespecífico, en realidad tiene un periodo de incubación dependiendo de qué etiología estemos analizando, y vamos a ver que los síntomas son muy inespecíficos. El síntoma que más llama la atención y que más se puede encontrar en pacientes es el síntoma de la fatiga, de la falta de acción por los pacientes. Vamos a ver que también puede dar cuadros de vías superiores, como un resfrío, o también puede dar fiebre no tan alta, más o menos entre 38 y 38,5 grados. Y posteriormente, mientras evoluciona la enfermedad, el paciente ya va a comenzar a tener síntomas de lo que nosotros llamamos el síndrome ictérico. Un síndrome ictérico está formado por el paciente va a decir que tiene un tinte amarillento, o un familiar va a decir que tiene un tinte amarillento en su piel. Esto se debe al depósito de bilirrubina a nivel de los tejidos periféricos. El paciente va a encontrarse con coluria, que es el aumento de el color en la materia fecal, y con acolia, que es de la orina, y acolia, que es la falta de depósito de corpor fibrinógeno a nivel de la materia fecal. Todo esto dado por justamente alteración del metabolismo hepatocelular a nivel hepático. Y algunos de los pacientes también pueden quejarse de dolor hepático que se produce por distensión de la cápsula de Gleason por la misma inflamación y no por el daño hepático. Y muchas veces hepatomegalia justamente por lo que dijimos. Aumenta la respuesta inflamatoria y por ende aumenta el reclutamiento celular. Entonces vamos a ver en el cuadro que encontramos al costado, es que en realidad la replicación viral inició mucho tiempo antes de la aparición de los síntomas. De hecho, la aparición de los síntomas sucede cuando aparece la respuesta inmunológica, cuando vemos el aumento de la IgM y de la respuesta inmunitaria innata. Y vamos a ver que en realidad la elevación de enzimas y el depósito de bilirrubina se coincide con lo mismo. Vamos a ver que en el laboratorio, obviamente, al ver daño hepatocelular, vamos a ver liberación de enzimas citoplasmáticas, como por ejemplo la GOT y la GPT, que para definir una hepatitis se elevan por arriba del nivel 10, y elevación de la bilirrubina, ya que hay falta de conjugación de las mismas, especialmente de la bilirrubina directa. Más o menos los signos y síntomas durarían entre 1 a 3 semanas, dependiendo de qué etiología viral estemos hablando, y de que la evolución sea favorable y autolimitada, y no la hepatitis aguda evolucione en el estadio crónico o en el estadio fulminante. Lo otro que tenemos para mencionar es que el paciente puede tener o no síntomas, pero eso no quiere decir que el paciente continúe infectando de otras formas. Digamos, muchas de las hepatitis que se pueden transmitir de forma enteral, el paciente sigue eliminando virus por materia fecal y ya puede tener no síntomas o ser asintomático durante toda su evolución. En esta diapositiva podemos ver algunos signos físicos que podemos encontrar en el paciente con síndrome ictérico o con el síndrome de hepatitis viral. Primero, la primera fotografía es una fauces, donde podemos observar que el paladar duro se encuentra de color blanquecino amarillento. Este es uno de los signos primarios y que son los primeros que aparecen a nivel del paciente ictérico. Más o menos en los pacientes cuando desarrollan un síndrome ictérico, el paladar duro es uno de los primeros en afectarse, de tener este tinte de coloración amarillento blanquecino, y más o menos se condice con un valor de bilirrubina por arriba de 5. En la segunda fotografía ya estamos hablando de un paciente que ya tiene el signo clásico que uno puede encontrar en todos los libros, que es el tinte amarillento en la esclerótica ocular. Bueno, acá ya estamos hablando de un valor de bilirrubina por arriba de 6, que es más tardíamente. En la fotografía de abajo vamos a encontrar una marcación que se encuentra en un paciente con aumento del tamaño hepático, hepatomegalia, que muchas veces se usaba en la medicina de hace 2 décadas anteriormente para medir el grado de daño hepático. Obviamente la hepatomegalia no se condice con el daño hepático, pero era suficiente para seguir a los pacientes. Y en la última fotografía podemos observar una diferencia de tinte entre la palma de una mano de un paciente sin patología hepática y el tinte amarillento de un paciente con ictericia. Vamos a ver que ese paciente seguramente tiene una bilirrubina por arriba de 10, donde todo el cuerpo tiene un tinte amarillento.
Entonces, para empezar nuestro seminario, vamos a ver que la forma que vamos a clasificar nosotros a las hepatitis virales va a ser de la forma de transmisión. Por eso podemos ver que las hepatitis virales se pueden transmitir de forma enteral, eso significa que puede ser interpersonal o a través de la contaminación de aguas o alimentos. Vamos a ver que la forma interpersonal va a ser la más frecuente en algún tipo viral y que esta se da principalmente por la contaminación de fomites, ¿no? Por ejemplo, por el mal lavado de manos o por la manipulación de objetos o elementos de higiene que en los pacientes sintomáticos o asintomáticos, pero que tengan producción viral y eliminación por materia fecal, estos pueden transmitirlos a otros. Tenemos tanto al virus de la hepatitis A y al virus de la hepatitis E. Y de la transmisión parenteral, y parenteral nos referimos a aquella transmisión que se produce por secreciones sexuales o por la transmisión de algunas secreciones no sexuales, como por ejemplo contacto con líquido cefalorraquídeo o contacto con líquido articular. Y la más frecuente que también sea es por la transmisión sanguínea, ¿no? Por algún contacto o algún accidente laboral o alguna transfusión de sangre, que es lo más raro actualmente, ya que los bancos de sangre detectan la presencia de aquellos individuos que tengan enfermedad aguda por alguna hepatitis viral. O también más rara es la transmisión por trasplante de órganos sólidos o trasplante de médula ósea, que son más raras actualmente. Vamos a ver que la mayor frecuencia va a ser la transmisión sexual en estos tipos de virus. Y acá tenemos tres etiologías, el virus de hepatitis B, C y D. Muy bien, vamos a comenzar a hablar del virus de la hepatitis A. Como dijimos anteriormente, el virus de la hepatitis A se transmite de forma fecal-oral. La principal transmisión va a estar dada interpersonalmente, eso quiere decir que por contaminación de fomites o por contacto directo uno puede transmitir este tipo de enfermedad viral. Es una enfermedad de las hepatitis virales, de las más frecuentes, de forma aguda que se puede encontrar en el mundo del subdesarrollo. En nuestro país hemos tenido casos, hace más o menos 2 décadas atrás, de hepatitis aguda viral que podría evolucionar a hepatitis aguda fulminante y que gracias a la incorporación de la vacuna contra este virus, los casos han disminuido en forma favorable. Hablando sobre sus características virológicas, vamos a ver que este virus pertenece a la familia de los Picornaviridae, al igual que el virus como el virus polio. Justamente son de pequeño tamaño, justamente proviene la palabra picorna, y tiene un género aparte que son llamados los hepatovirus. Vamos a ver que es un virus ARN de simple cadena de polaridad positiva. Eso quiere decir que su genoma es funcional como un ARN mensajero, como un transcripto primario, y solo se conoce un único serotipo, ya que su genoma se encuentra bastante conservado en todo el género hepatovirus. De su estructura viral, como casi todos los picornavirus, son virus desnudos y de cápside icosaédrica. Gracias a la cápside icosaédrica, el virus le va a permitir poder resistir, por ejemplo, a los ácidos del tubo digestivo, va a poder resistir a los ácidos biliares y poder resistir a la desecación y muchas veces también a la acción de clorantes que no tengan función hacia él. Esto quiere decir que va a requerir un mayor tipo de eliminación o, por ejemplo, hervor durante 1 minuto o cloración de agua para poder eliminarlo. Gracias a que el virus sea de cápside icosaédrica y desnudo, este le va a permitir poder ingresar por la vía oral, poder atravesar todo el tubo digestivo, llegar hacia el intestino delgado y directamente allí por vía enteral, vía portal, poder llegar al tejido hepático. Como dijimos anteriormente, el genoma está formado por una cadena única de ARN polaridad positiva. Vamos a ver que en el extremo 5' es un extremo no codificador del virus. En lugar de tener un lugar de estructura de CAP, como tenemos generalmente en casi todos los ARN mensajeros, tenemos una proteína llamada BPG, que esta proteína que vamos a ver en muchos de los picornavirus, se caracteriza por iniciar y establecer lo que sería la traducción de genoma viral. En el sector 5' tenemos una región
que en las siglas en inglés significaría Internal Ribosome Entry Site o IRES. Este sitio le permite inicialmente la decodificación o la traducción del genoma. Y obviamente en el sector 3' vamos a tener una cola de poli A. Todo este genoma ARN simple cadena va a traducirse a una poliproteína, que esto es una característica de los picornavirus, que posteriormente esta poliproteína se va a ir segmentando para dar las diferentes proteínas del virus, tanto proteínas estructurales como proteínas funcionales. Por eso vamos a ver que en la región P1 el virus va a decodificar a las proteínas de la estructura viral, desde de BP1 a BP4. Principalmente BP1, BP2 y BP3 van a decodificar para la nucleocápside viral. En la región P2 va a estar codificadas las proteínas no estructurales, esas que van a intervenir principalmente en la síntesis viral y obviamente va a sintetizar la ARN polimerasa ARN dependiente para poder replicar su genoma viral. Y la región P3 va a decodificar a la futura proteína BPG que se va a incluir en el sector 5' del genoma viral. Aunque el genoma viral esté formado por diferentes genotipos, que en total se conocen 7 genotipos, ninguno de estos va a generar ningún cambio antigénico en su superficie, ya que el virus está formado por un único serotipo. Eso quiere decir que el ser humano que tenga contacto con el virus y genere inmunidad contra este va a estar protegido de por vida. Al igual que si el paciente ha sido vacunado y tenga inmunología contra el serotipo viral. La replicación del virus es particular, ya que es una replicación lenta y presenta escasa progenie en su replicación viral. El virus, cuando ingresa por vía oral, ingresa por el tubo digestivo, se internaliza a través del intestino delgado y posteriormente llega por vía portal al tejido hepático. Más o menos la unión entre el receptor y el ligando viral ocurre 12 horas posteriores a haber iniciado la infección viral. El receptor conocido hasta la actualidad es un receptor llamado HAPSR1 TIM1. Es un receptor específico, una glicoproteína de la membrana celular que le permite reconocer tanto inmunoglobulinas, obviamente el virus presenta un ligando similar a este tipo de receptores. El ligando va a ser principalmente un ligando símil inmunoglobulina que le permite adherirse a la membrana plasmática y posteriormente internalizarse y generar la denudación. Como es un virus ARN y de simple cadena con polaridad positiva, este ya puede ser reconocido al ingreso al citoplasma por los ribosomas y comenzar la transducción celular. Este queda como concepto de que todos los virus ARN de polaridad positiva replican en citoplasma. Cuando es captado por los ribosomas, comienza la traducción a partir del IRES. Una vez que se sintetizó toda la poliproteína, van a producirse múltiples clivajes donde van a ir dando las futuras proteínas virales. Como es un virus de cápside icosaédrica, tanto las proteínas virales y los genomas se van a formar en diferentes sitios que posteriormente en el proceso de morfogénesis se van a unir. Vamos a ver que el genoma viral va a ser replicado a partir de la ARN polimerasa ARN dependiente que sintetiza el virus a nivel citoplasmático. Cuando estas forman nuevos genomas, estos se van a unir a las cápsides que se formaron por el proceso de la poliproteína junto con la BPG, van a ser unidos y posteriormente van a liberarse por gemación celular, sin producir destrucción de la membrana plasmática. El virus de la hepatitis A tiene como principal, pero no es el único, célula permisiva que va a ser el hepatocito. Y en menor medida también puede hacerlo en la célula de Kupffer. También puede producir infección a nivel de los conductillos biliares y también del epitelio de la vesícula. Se conoce que inicialmente el virus, cuando ingresa por el tubo digestivo, el primer sitio de replicación viral va a ser a nivel del intestino delgado, que posteriormente va a liberarse hacia el espacio portal.
Posterior a la finalización del periodo de incubación, que son entre 2 o 3 semanas, el virus comienza a generar progenie masiva y que estas posteriormente se van a comenzar a liberar por los canalículos biliares, como vemos en el esquema que encontramos hacia el lado derecho. Se comienza a liberar por los canalículos biliares y entonces esta eliminación va a producirse por materia fecal, lo que nosotros conocemos como virucopria. Justamente esta virucopria va a coincidir principalmente con la lesión que vamos a encontrar con al hígado por la respuesta inflamatoria. Muchas veces la virucopria está asociada a un pico de viremia, donde el paciente también puede desarrollar algunos síntomas sistémicos, pero que es en menor medida y no tiene la misma magnitud como otros virus que generan viremias masivas. Las manifestaciones clínicas de la infección viral aparecen conjuntamente a la aparición de la respuesta inmunológica, pero como vemos en casi todas las hepatitis virales, esto sucede a más o menos 2 o 3 semanas después del contagio de la hepatitis viral. Vamos a ver que la primera respuesta inmunológica que se va a activar, que es la innata, esta va a estar mediada principalmente por la liberación de interferón, pero que no puede bloquear inicialmente la replicación viral. Es por esto que la respuesta inmunitaria va a generar una respuesta inmunitaria adaptativa, especialmente mediada por los linfocitos TCD8, que son los que van a controlar la replicación viral mediante mecanismos citotóxicos. Eso va a producir destrucción de los hepatocitos y posteriormente destrucción viral. Justamente con la colaboración entre linfocitos T y B va a generar anticuerpos protectivos que obviamente se van a dirigir contra epítopes de las células infectadas y estos van a ser neutralizadas. Es justamente la aparición de esos anticuerpos marca la protección para futuras infecciones. Cuando se sintetizan los anticuerpos antivirales, especialmente los IgG, también se generan anticuerpos IgA. Estos anticuerpos IgA no tienen actividad neutralizante hacia el virus, pero sí pueden generar, junto con antígenos virales, la formación de complejos inmunes que muchas veces se pueden depositar sobre otros tejidos y generar patología. Es un poco más raro este mecanismo y no está tan relacionado con el virus de hepatitis A, pero sí con otros estirpes virales. Y cuando hablábamos de las hepatitis fulminantes, habíamos hablado de que era un cuadro irreversible, que es un cuadro que se caracteriza más por la aparición de encefalopatía hepática, que es un daño a nivel neuronal por la liberación de noxas que el hígado no puede metabolizar, como por ejemplo la urea, y una menor concentración del factor 5 de Leiden, que es un factor que se sintetiza principalmente a nivel hepático, o sea, el paciente va a tener también coagulopatía. Es una complicación muy poco frecuente actualmente por el virus de hepatitis A y se debería principalmente por un polimorfismo que ocurría en el receptor viral que presenta el hepatocito. Esto quiere decir que hay mayor invasión hepatocitaria y mayor replicación viral y por ende va a haber una mayor respuesta inmunológica. Justamente no había un buen control de la respuesta inmunológica y por ende había mayor lisis y necrosis celular. ¿Qué podemos encontrar a nivel patológico? Bueno, vamos a ver que en realidad la patología de las hepatitis agudas y crónicas son muy similares entre las etiologías, no hay muchas diferencias, especialmente más con las hepatitis virales agudas. Vamos a ver que el hígado, afectado por la hepatitis aguda, muchas veces puede tener el tamaño normal, muchas veces puede estar aumentado de tamaño, eso es secundario a la respuesta inflamatoria que se produzca. Y algunas veces puede tener una coloración normal y algunas veces puede tener una coloración amarillenta con algunos sectores sanos, como vemos en la fotografía. Generalmente, cuando se produce necrosis masiva del hígado, este va a estar aumentado de tamaño y con muchos sitios de necrosis en parche que vamos a ver a nivel macroscópico. De forma microscópica, lo que podemos observar a nivel de la fotografía con hematoxina y eosina y a través del esquema es que se va a encontrar un infiltrado mononuclear, principalmente formado por linfocitos y por plasmocitos. Lo más característico es la inflamación portal que muchas veces se puede encontrar de forma masiva o de forma mínima. La mayor parte de las lesiones parenquimatosas aparecen como dispersas el lobulillo hepático y por eso se lo llama como necrosis parcheada o hepatitis lobulillar.
Como hablamos anteriormente, las lesiones pueden ser por necrosis o por apoptosis. Si hablamos solamente de necrosis, vamos a encontrarnos con células con citoplasmas vacíos y a veces puede haber restos de citoplasmas dispersos a nivel tisular. Justamente estas membranas se van a romper posteriormente y obviamente vamos a encontrarnos sectores negativos a nivel microscópico, a nivel de la tinción por hematoxina y eosina. En cambio, cuando hablamos de apoptosis, podemos encontrarnos con hepatocitos pequeños, retraídos, que son muy eosinófilos, y algunos núcleos que se encuentran pequeños y fragmentados. Principalmente siempre cuando tenemos hepatocitos de estas características, alrededor de este hepatocito dañado encontramos muchos linfocitos que justamente están generando este tipo de respuesta. El virus más o menos tiene un periodo de incubación entre 15 a 25 días. Generalmente la mayoría de los casos de forma clínica son asintomáticos, especialmente en los adultos, en los infantes y más sintomático en los adultos, y muchas veces pasa desapercibido en los niños. Justamente los casos sintomáticos con un síndrome ictérico se produce obviamente con aumento de la edad. O sea, más adultos, mayor riesgo de generar un síndrome ictérico. Como vemos en el cuadro de diapositiva, vamos a ver que el virus, inicialmente cuando comienza la replicación hepática, el paciente no tiene síntomas o puede desarrollar síntomas inespecíficos como por ejemplo la fatiga, y que dependiendo de la aparición de la respuesta inmunológica, especialmente con los anticuerpos IgM, comienzan a aparecer el daño hepático, con la elevación de enzimas y la aparición de síntomas específicos, por ejemplo, la ictericia como síntoma cardinal. Vamos a ver que posteriormente la aparición de inmunoglobulina G contra el virus de hepatitis A va a producir la curación del viral y la enfermedad aguda se autolimitó. Como dijimos anteriormente, la transmisión es principalmente interhumanos. Muy rara vez se produce por transmisión por alimentos y si se da estos tipos de transmisiones se da en brotes, como por ejemplo puede ocurrir en algún lugar cerrado, como un barco o un yate, que hay casos de hepatitis A, pero en brotes epidémicos. Digamos que la principal transmisión va a ser por la contaminación de fomites y por el contacto interpersonal. Como dijimos anteriormente, los niños son mayormente asintomáticos y los adultos pueden llegar a generar un síndrome ictérico. Actualmente en nuestro país es la causa, ya se ha disminuido como causa de hepatitis fulminante, pero en otro sector del mundo la hepatitis A sigue siendo causa de hepatitis fulminante. Con respecto al diagnóstico, cuando uno se presenta con un paciente con un síndrome ictérico, siempre hay que pensar, repitiendo el laboratorio y su clínica, de que esté cursando con una hepatitis viral aguda. Justamente si el paciente ha tenido contacto en la infancia y ha sido sintomático, lo ideal sería pedir tanto anticuerpos IgM e IgG contra el virus de hepatitis A. Obviamente, la mayoría de las personas de nuestro medio y de nuestro país tienen serologías positivas para hepatitis A, principalmente con niveles de IgG positivos. Obviamente estamos hablando de una infección aguda, lo que nos tiene que determinar es la presencia de inmunoglobulina tipo M. Vamos a ver que todos estos métodos se van a ser detectados a través del ELISA. El virus es muy difícil de cultivarlo y como no es tan dificultoso su cultivo, tampoco ofrece un efecto citopático claro como para hacer un diagnóstico directo y ser utilizado como método de diagnóstico poblacional. Es por eso que la serología, vamos a ver que la serología en todas las hepatitis virales es la forma diagnóstica más frecuente. Existe una profilaxis a partir del año 94, obligatorio en todo el país, que es a través de una vacuna inactiva. Eso quiere decir que es un virus, son componentes virales y no es un virus completo, que se da a partir del año de vida. Es una vacuna que se puede reforzar, pero su inmunidad es protectiva de por vida. Lo que sí, cuando nos encontramos ante brotes epidémicos de virus hepatitis A, lo recomendado es no consumir alimentos crudos, sí siempre hervirlos para disminuir el número de fomites que pueda ser sitios de habital
el virus y puede transmitirse. Y obviamente cuando estamos frente a un paciente infectado, no compartir ningún tipo de elemento de aseo principalmente y tampoco usar un buen lavado de manos. Bien, ahora continuamos hablando del virus de la hepatitis E. Anteriormente conocido como virus de hepatitis no A, no B, es otro tipo de virus que puede transmitirse de forma entérica, como lo vimos con el hepatitis A, pero que va a producir un cuadro muy similar a un cuadro de una hepatitis viral aguda. Por lo general, el virus de la hepatitis E se da en brotes epidémicos y especialmente en países del subdesarrollo. Es un virus que de su morfología microscópica es muy parecido a otro tipo de virus llamados calicivirus, pero que actualmente a partir del estudio genómico se los pudo reconsiderar a un nuevo tipo de género. Es el género de los epevirus, perteneciente a la familia de los Epeviridae. Es un virus con un genoma ARN simple cadena y de polar positiva, digamos, como vimos anteriormente con el virus de la hepatitis A, es un virus que se puede ser utilizado como molde genómico y generarse proteínas a partir del mismo, como si fuese un transcripto primario. Tiene cápside de tipo icosaédrica y es un virus de tipo desnudo. La transmisión, como vimos con el virus de hepatitis A y dentro de las hepatitis enterales, es de transmisión fecal-oral y se da principalmente por la contaminación de alimentos y de agua. No tanto como la transmisión interpersonal, pero sí ahora con la contaminación de agua y alimentos. Vamos a ver que la relación entre la transmisión también se puede ver en aquellos casos de madres embarazadas y sus hijos, que también pueden hacerlo de forma vertical, en muy rara ocasión, pero también va a ser muy importante la patogenia a nivel de las embarazadas, ya que muchos casos de estos, el 25%, pueden tener alta tasa de mortalidad en el huésped infectado. Vamos a ver que los países que se encuentran afectados son principalmente del subdesarrollo, especialmente en la región de la India, en Asia Menor, Centroamérica y hay casos esporádicos en Chile y en Argentina. Como todo virus ARN de poda positiva, este va a codificar a una poliproteína. Vamos a ver que la replicación viral está muy relacionada con los virus de replicación citoplasmática. Se va a encontrar en su genoma 3 marcos abiertos de lectura, llamados ORF. Estos marcos de lectura ORF se encuentran conservados en casi todos los genotipos virales. Va a replicar a 2 tipos de proteínas funcionales, una ya va a ser la ARN helicasa y otra va a ser la ARN polimerasa ARN dependiente que le va a permitir la replicación genómica. No se sabe cuánto tiempo alcanza el virus desde el tubo digestivo al hígado, pero se conoce que su periodo de incubación se extiende desde un mes hasta 5 semanas. Vamos a ver que la virucopria, que es obviamente la liberación de virus en materia fecal, se produce una semana antes del inicio de los síntomas y se puede continuar desde 2 a 3 semanas después de haber solucionado los síntomas. Podemos también observar que el virus presenta mecanismos de evasión de la respuesta inmunológica, como por ejemplo en las secuencias codificantes de la región ORF3 puede codificar a una proteína que esta proteína tiene como tendencia a disminuir la actividad de todas las proteínas de fase aguda que se encuentren a nivel hepático. Esto va a disminuir nuevamente la actividad inflamatoria y por ende aumento de la replicación viral. El resto de la respuesta inmunitaria es muy similar a las otras hepatitis virales, como vimos anteriormente. La respuesta a partir de los linfocitos TCD8 que producen citólisis a partir de mecanismos físicos o químicos y la destrucción de las células infectadas por los hepatocitos. Hay una relación que se ha encontrado entre las mujeres embarazadas, cursándose el tercer trimestre de embarazo, y la mortalidad por hepatitis E, ya que estas embarazadas pueden sufrir cuadros de hepatitis fulminante. Se conoce que a lo largo de las primeras 20 semanas de embarazo se produce un desvío de la respuesta inmune celular desde un perfil T helper 1 a un perfil T helper tipo 2, con disminución de la mayoría de las citoquinas y presencia de linfocitos TCD4. CD25 positivos, que son los T regulatorios, y células NK regulatorias. Tanto las citoquinas TGF-beta, interleuquina 4 e interleuquina 3 secretadas por la placenta y el trofoblasto
como niveles elevados de progesterona, estrógenos y gonadotrofina crónica humana, hacen como un efecto supresor de la inmunidad celular. Entonces, esto se puede observar en niveles disminuidos de CD4 y mayores niveles elevados de CD8. Esto produciría aún mayor riesgo de producir una hepatitis fulminante en las pacientes embarazadas. Dentro de las manifestaciones clínicas vamos a ver que la mayoría de los individuos, sobre todo los chicos, presentan formas clínicas asintomáticas o a veces subclínicas. El periodo de incubación varía entre 2 a 5 semanas y la mayoría de las manifestaciones clínicas agudas son las similares a las otras, como por ejemplo el síntoma cardinal es la fatiga, la fiebre, el dolor abdominal y muchas veces los síntomas gastrointestinales como las náuseas y los vómitos. Como vemos en el gráfico, la viremia antecede a la aparición de daño hepatocelular y ocurriendo el pico de viremia, posteriormente la respuesta inmunológica innata comienza la injuria hepática. Justamente la aparición de anticuerpos neutralizantes como el IgM contra el virus de hepatitis E produce la protección y obviamente el mayor reclutamiento de células TCD4 y TCD8 para posteriormente disminuir la tasa de replicación viral produciendo injuria hepática. La aparición de inmunoglobulina G contra el virus de hepatitis E le da protección al individuo y dependiendo de los otros serotipos hay inmunidad cruzada entre estos 4 serotipos, por ende una única infección podría dar protección de por vida hacia los otros serotipos. El diagnóstico, como vamos a ver en todas las hepatitis virales, se da principalmente por dosaje de inmunoglobulina tipo G y M, anticuerpos contra el virus de hepatitis E, en la mayoría de los casos. No existe una vacuna actual para el virus de hepatitis E. Se encuentra en desarrollo una vacuna que todavía no ha sido aprobada, pero principalmente ante el caso de un brote epidémico por este tipo de infección, lo principal es un buen lavado de manos y principalmente buen lavado de alimentos y de cocina, evitar los alimentos crudos y las manufacturas. A continuación vamos a hablar del virus de la hepatitis E, un virus complejo que forma parte de aquellos virus que presentan una transcriptasa inversa dentro de su replicación viral, un tema que vamos a hablar detalladamente en retrovirus, y que este es uno de los ejemplos de virus que se pueden transmitir de forma parenteral. Bien, el virus de hepatitis B pertenece a la familia de los Hepatnaviridae y presenta un género aparte que son los ortohepatnavirus, donde se conoce que el ser humano es el único reservorio de este virus. El genoma es un poco complejo y lo vamos a ir charlando durante toda esta parte del seminario. Cuando nos referimos que el genoma es un tipo ADN circular, laxo, parcialmente bicatenario. Eso significa que las porciones del genoma viral una tiene mayor longitud que otra. Es un virus de tipo icosahédrico y envuelto. Justamente la envoltura es parte de la membrana plasmática del hepatocito dañado. Podemos encontrarnos en los sueros humanos 3 tipos de partículas virales diferentes. Una es la partícula cubierta, obviamente por una cápside y por una envoltura, llamada partícula de Dan. Esta partícula de Dan es el virus intacto, digamos que tiene la capacidad de ser infectivo. Los otros dos tipos de partículas, que son esferas y filamentos, son partículas con cápside y envolturas vacías, sin genoma en su interior. Estos ejemplos los podemos observar en los esquemas que encontramos en la región superior derecha, donde vamos a ver que en realidad en la microscopía electrónica podemos encontrar los 3 tipos de partículas. El virus de hepatitis B se puede clasificar en 9 a 10 tipos de genotipos conocidos, que van desde la letra A hasta la letra J. Y vamos a ver que distintos tipos de genotipos tienen una relación respecto a su epidemiología. Vamos a ver que el genotipo F del virus de hepatitis B se relaciona principalmente con América Latina y con nuestro país. Vamos a ver que los genotipos virales tienen una diferencia en sus bases nucleotídicas entre cada uno de ellos del 8%. Eso quiere decir que el 8% de ese genoma va a ser diferente en cada genotipo. Aunque hay que decir que el virus está formado por 9 a 10 genotipos diferentes, se conoce actualmente un único serotipo de este tipo de virus.
Entonces esto explicaría de por qué se produce si el paciente se expone una sola vez al virus, este le produce protección a futuro. Como dijimos anteriormente, la estructura viral es compleja. Entonces vamos a empezar a analizar punto por punto, de afuera hacia adentro. La envoltura. La envoltura del virus está formada por lípidos derivados de las membranas internas de las células infectadas y también por carbohidratos y glúcidos. Y también formada por glicoproteínas virales, que son tres: la pre-S1, pre-S2 y pre-S3. Estas glicoproteínas van a formar al antígeno principal del virus y de mayor importancia en la estructura viral, que es el antígeno S del virus de la hepatitis B, o su sigla, que es HBs antígeno. Estas glicoproteínas virales son altamente inmunogénicas e inducen eficientemente la formación de anticuerpos neutralizantes, a los que nosotros, cuando veamos posteriormente enfermedad y diagnóstico, lo vamos a conocer como anticuerpos anti-S. En la partícula de Dan o en el virus intacto, vamos a ver que la cápside o nucleocápside, como vamos a encontrar muchas veces en la literatura, está formada por una fosfoproteína que incluye al único antígeno dentro de la cápside llamado antígeno del core, que por la sigla lo vamos a ver como antígeno C o antígeno del core. Esta fosfoproteína va a estar asociada a la ADN polimerasa viral. Y también dentro de la nucleocápside podemos tener asociadas a una proteína multifuncional transactivadora, que es la proteína X, que posteriormente vamos a ver, y una proteína del producto del clivaje de la región del precore del genoma viral, que es llamada el antígeno E. Este antígeno E tiene distintos tipos de funcionalidades que posteriormente vamos a ver en el seminario, pero este antígeno E se puede encontrar dentro de la nucleocápside, pero también se puede encontrar disperso en otros sitios. De hecho, se puede encontrar en plasma de forma aislada. Un antígeno que no vamos a encontrar nunca de forma aislada va a ser el antígeno del core. Es por eso que no se puede dosar a nivel de los pacientes infectados. Solo se puede observar si hay inmunidad contra este antígeno. La ADN polimerasa es un poco más compleja. Este tipo de enzima tiene tres tipos de actividades. Justamente una actividad es la de sintetizar ADN a partir de ADN. La otra actividad es que puede sintetizar a través de su transcriptasa inversa la formación de genoma ARN, que ahora lo vamos a ver en el momento de la replicación viral. Y también tiene actividad de ARNasa tipo H. Eso significa que las cadenas de ARN pueden ser lisadas mediante la formación de otra cadena complementaria. Algo que caracteriza a los Orthohepatnaviridae es su genoma. Dijimos que el genoma es un ADN que tiene una configuración circular laxa y que es parcialmente doble catenario. Y dentro de los virus ADN es el virus más pequeño que podemos llegar a encontrar. Tiene dos asimetrías el genoma de este virus. La primera asimetría es que la longitud de las cadenas ADN son variables. Hay entre un 20 y un 80% con relación a la primera. La cadena más larga, o llamada cadena long, posee una secuencia nucleotídica complementaria al RNA mensajero viral que va a formar posteriormente. Y por eso se la llama cadena negativa o cadena con polea negativa. Consecuentemente, la otra cadena, la cadena más corta, llamada short o llamada S, es de polea positiva y se la designa con el signo positivo. Y la otra asimetría es que en los sectores 5' del genoma viral vamos a encontrarnos que en la cadena negativa se le une la polimerasa viral y en la cadena positiva, en el sector 5', se le une una proteína llamada ARN pregenómico o ARNPG. El genoma del virus de hepatitis B presenta 4 marcos abiertos de lectura, a lo que nosotros llamamos ORF en inglés, Open Reading Frame. El primero es el del nucleocápsido del core, que obviamente va a dar los dos tipos de proteínas, la proteína del precore y core que tuvimos anteriormente cuando hablamos del nucleocápside viral. El ORF tipo 2 va a dar las proteínas de la envoltura, las que van a ser posteriormente pre-S1, pre-S2 y la proteína S. El tercer marco de lectura va a codificar la proteína X o antígeno X del virus de hepatitis B y el ORF tipo 4, o también llamado
P es el que va a dar origen posteriormente a la polimerasa viral. Los procesos de transcripción del virus y genoma presentan en su mismo genoma tanto secuencias potenciadoras como secuencias inhibitorias. Esto va a depender principalmente de la actividad que va a tener la replicación viral. Muchas veces los potenciadores van a estimular la formación de cadenas de ADN, pero justamente los inhibidores se van a activar cuando el genoma necesita unirse a las nucleocápsides para posteriormente liberarse. Como se dijo en otros seminarios de microbiología, vamos a ver que las replicaciones son procesos dinámicos. Nunca ocurre paso por paso de forma autónoma, sino que es de forma dinámica. Es por eso que la replicación del virus hepatitis B es una de las replicaciones más complicadas de entender y lo vamos a desarrollar paso por paso para que se pueda explicar y poder definir correctamente. La principal célula que va a infectar los hepanovirus, especialmente el virus de la hepatitis B, va a ser el hepatocito. El mecanismo de entrada todavía no se conoce abiertamente de cuál es, pero se postularon de que muchos de los receptores que puede utilizar el virus son los receptores tipo Tol-símil. Justamente uno de los dominios que utiliza el virus para poder unirse a estos receptores es la región del pre-S1 de las glicoproteínas de la envoltura viral. De esta forma, el virus se puede internalizar y las nucleocápsides, cuando se denuda en la envoltura en la membrana plasmática, las nucleocápsides transportan el genoma viral hacia el núcleo celular, donde el ADN del virus hepatitis B, que es circular, laxo y parcialmente bicatenario, se va a convertir en un virus ADN covalentemente cerrado. Este genoma ADN covalentemente cerrado va a funcionar como un templado, digamos, como un molde, para la transcripción de 4 ARNs virales. Como dijimos anteriormente, el ARN del sector X o proteína X, el ARN de pre-S2 y lo que serían los antígenos de superficie, el pre-S1 y los antígenos para el pre-core y core, donde todos estos productos van a posteriormente ser exportados del núcleo hacia el citoplasma celular, donde cada uno actuaría como ARN mensajeros. Bien, pero ¿cómo se produce este genoma ADN covalentemente cerrado y cómo se producirían posteriormente las segundas progenies virales? Bueno, existen 4 etapas de la formación de este ADN. La primera etapa es la formación del ADN covalentemente cerrado, que en total no se conoce bien cómo el virus puede llegar a generar este nuevo tipo de genoma a nivel de la célula. Sí se ven que intervienen distintos tipos de sistemas enzimáticos reparadores de ADN, como por ejemplo las topoisomerasas tipo 1 y 2 celulares. Primero lo que tiene que suceder en este genoma es la reparación del ADN, de ambas cadenas, y posteriormente también se tienen que remover los cebadores de las proteínas que van a formar parte de estas cadenas de ADN. Lo primero que tiene que suceder es que ciertas proteasas van a degradar los sectores 5', especialmente el sector 5' de la cadena long o la negativa, y también el sector 5' de la cadena S o positiva. Justamente estos cortes van a llevar a que se eliminen parte de los codones para que posteriormente haya una cohesión en los extremos de la cadena y que posteriormente va a ser unido por una enzima llamada ADN ligasa y posteriormente formen el ADN covalentemente cerrado. Como ya el virus se encuentra en el núcleo, bueno, ahora el virus puede utilizar distintos tipos de mecanismos intranucleares. La segunda etapa es la síntesis del ARN pregenómico. Usan como cebador a la cadena long, o sea la negativa, del ADN covalentemente cerrado. La ARN polimerasa tipo 2 celular sintetiza un transcripto de ese sector llamado ARN pregenómico. Este ARN pregenómico, posteriormente a que se forme, va a ser transferido al citoplasma, donde esta va a traducir las proteínas del core y las proteínas de las polimerasas virales, las ADN polimerasas. El proceso que viene a continuación es que dentro de las nucleocápsides que se formaron junto con este ARN pregenómico va a iniciar la síntesis de ADN a partir de la transcriptasa inversa. La síntesis de la cadena long negativa finaliza en la lectura del extremo 5' del ARN pregenómico.
Mientras se está formando la cadena long o cebador negativo, comienza a expresarse dos tipos de secuencias, la secuencia DR1 y la secuencia DR2. La secuencia DR1 justamente marca la finalización de la cadena long o negativa. Esto concluiría el tercer paso, que es la síntesis de la cadena long. A partir de la síntesis de la cadena S o positiva, justamente acá provenía la región DR2, que era la que habíamos hablado anteriormente. Esta región DR2 produce apareamiento de las bases, entonces comenzaría a formar a la cadena S positiva. Esta cadena se comienza a elongar sin ningún tipo de interrupciones hasta que la polimerasa viral alcanza el extremo 5' de la cadena L negativa, que utiliza como cebador. En este punto, la ADN polimerasa se va a traslocar del extremo 5' al 3' de la cadena negativa, formando así una molécula de ADN circular laxa y parcialmente bicatenaria. La síntesis de ADN de la cadena S es habitualmente incompleta con relación al templado negativo. Y no se conoce muy bien una razón de por qué sucede esto inicialmente. Cuando las nucleobases maduras y los viriones contienen ADN genómico del hepatitis B, que se une covalentemente a la polimerasa, estas dos nucleocápsides maduras pueden tener dos vías. Una es volver al núcleo y volver a infectar al núcleo y comenzar de nuevo la síntesis de ADN covalentemente cerrado, o lo que puede hacer es adquirir la envoltura viral con los antígenos en superficie y ser liberados por la célula por brotación o gemación. Entonces, en resumen, viendo el siguiente esquema, vamos a ver que el virus hepatitis B utiliza esos receptores similtol a nivel del hepatocito, se internaliza y el virus comienza su decapsidación a nivel del núcleo celular. En el núcleo celular, este ADN parcialmente bicatenario, a partir de la ADN polimerasa viral, va a comenzar a cerrarse y generar un ADN covalentemente cerrado. Justamente este proceso no se conoce muy bien cuál es su génesis, pero sí se conoce que enzimas como la topoisomerasa 1 y 2 reparan el ADN que parcialmente estaba incompleto y que posteriormente se comienza a elongar las cadenas 5', la cadena S positiva a partir del segmento 5' para poder completarlas. Y a partir de una ADNasa ligasa se puede unir los dos extremos y generar un ADN covalentemente cerrado. Posteriormente, este ADN covalentemente cerrado, la ARN polimerasa tipo 2, va a comenzar a generar templados de ARN llamados ARN pregenómicos, que estos van a ser trasladados hacia el citoplasma. A partir de este ARN pregenómico, estas moléculas van a tener distintos tipos de destinos. Unos pueden ser formados para dar nuevos genomas ADN y los otros proteínas van a ser usadas para generar proteínas de la cápside y proteínas de la envoltura. Viendo el esquema del ARN pregenómico, nosotros vamos a ver que las proteínas de la cápside, la del core y la del precore, junto con la ADN polimerasa, van a utilizar el ARN como molde de ADN. Y va a comenzar la síntesis de la cadena L negativa. La cadena L negativa va a tener una secuencia llamada DR2, donde va a comenzar a usarse como templado para generar la cadena complementaria o S positiva. Justamente este proceso de elongación de la cadena S positiva va a estar detenida, principalmente porque en el extremo 5' de ese punto ya no puede volver a utilizar como cebador a la cadena L negativa y por ende se va a desacoplar. Es por eso que la cadena S positiva queda incompleta y el genoma vuelve a llamarse ADN circular laxo parcialmente bicatenario. Posteriormente, el virus con su nucleocápside y el genoma viral puede reingresar al núcleo, llevando a que este proceso se vuelva a realizar, o directamente se unan las proteínas de envoltura que ya están expresadas a nivel del citoplasma y que posteriormente se libere por brotación o por gemación. Muchas veces este tipo de genoma viral se puede integrar al genoma celular. Muchas veces esta integración es un evento azaroso, no es regulado, y las secuencias cercanas al genoma viral DR1 y DR2 parecen mayormente las secuencias que se integran al genoma celular. Como dijimos anteriormente, la respuesta inmunológica es la que realmente tiene función de patogénesis sobre la infección producida por estos virus. Es por eso que vamos a dividirlo en dando la respuesta innata y la respuesta adaptativa que van a generar este tipo de infecciones.
Vamos a ver que la respuesta innata va a estar inducida principalmente por la acción del interferón tipo 1, alfa y beta. Primero vamos a ver que el interferón va a producir una disminución del número de cápsides virales que van a contener el ARN pregenómico en la replicación viral. Después también este interferón puede generar una activación de la cadena de cascada de señalización a través de la PKR, con lo que va a generar inhibición de la síntesis de proteínas virales. Y lo otro que también va a hacer el interferón es que genera reclutamiento de células presentoras de antígenos. Justamente el efecto de interferón lo que va a hacer es activar el proteasoma del hepatocito, llevando a que este se pueda procesar y posteriormente ser expresado en la superficie como señal Eat Me de las células de vigilancia inmunitaria. Vamos a ver que acá las células presentoras de antígenos van a sintetizar interleuquina tipo 8 y interleuquina CCL3 para activar células NK y NKT y con esa forma tratar de inhibir la replicación viral. La respuesta inmune adaptativa está principalmente mediada por los antígenos T dependientes. Es por ello que las células TCD4 y TCD8 juegan un papel importante respecto al reconocimiento y la destrucción de células infectadas. Los anticuerpos neutralizantes forman el pie fundamental para generar la protección, ya que la aparición de anticuerpos contra el antígeno de envoltura inhibe la replicación viral y por ende elimina la presencia de virus a nivel del suero y a nivel de los hepatocitos. El problema es que estos aparecen tempranamente, pero no pueden ser detectados hasta más o menos las 3 primeras semanas de haberse infectado el paciente. Vamos a ver que también en los pacientes que tienen una infección crónica por el virus hepatitis B expresan tanto células TCD8 activas como también células TCD4 activas. Eso quiere decir que la injuria puede ser de forma continua. Y principalmente va a estar modificado por la presencia o no de algún tipo de antígeno diferente. Continuando hablando sobre su patogenia, nosotros sabemos que la respuesta inmune celular dirigida contra los antígenos virales expresados en la superficie del hepatocito es responsable tanto de la injuria como también la eliminación viral. Pero también existen algunos mecanismos donde el virus de forma directa puede producir daño, pero especialmente en pacientes inmunocomprometidos. Vemos que el interferón tipo gamma, que también se relaciona con la respuesta inmunitaria innata y adaptativa, produce eliminación no citolítica de nucleocápsides virales, justamente por activación del proteasoma, quinasa dependiente, y que justamente lo que va a realizar principalmente es desestabilizar la replicación viral. Entonces, bajo la modulación de los linfocitos T colaboradores CD4 helper 1 y los citotóxicos TC8, responden a estos antígenos expresados a nivel de la membrana de los hepatocitos, generando injuria celular y eliminación de la célula infectada del tejido hepático. Y los TCD4 helper 2 y junto con los linfocitos B generan anticuerpos neutralizantes que disminuyen la replicación viral a nivel hepático como también a nivel del suero de los pacientes, como vemos en el siguiente esquema. Vemos que la célula presentora de antígenos que detecta estos antígenos superficie expresados por el hepatocito induce la acción de los T helper tipo 1, llevando una colaboración entre ambos linfocitos T, CD8 y CD4, produciendo la citólisis de las células infectadas a partir de mecanismos físicos o químicos. El siguiente cuadro habla de un resumen donde podemos ver cuáles son los métodos de transmisión y cuál puede ser el destino de cada una de las afecciones por el virus hepatitis B. Vemos que las relaciones sexuales forman parte de la mayor frecuencia de infecciones por este tipo de virus, pero también pueden ser de transmisión vertical, como por ejemplo el canal del parto o la vida intranatal, o por ejemplo el uso de materiales críticos que son infectados o contaminados por el virus hepatitis B y que se pueden inocular de forma parenteral. Vamos a ver que el virus ingresa de forma sanguínea por viremia y que este tiene como órgano efector principal al hígado como fuente de infección. Vamos a ver que si el paciente previamente presenta anticuerpos que inhiben las envolturas virales, vamos a ver que eso le va a dar protección a su diseminación. Justamente en el hígado se va a producir todo el proceso de replicación viral y muchas veces las envolturas vacías o las cápsides vacías que se liberan al suelo de los pacientes
pueden generar inmunocomplejos con anticuerpos previamente formados y o no. Y entonces estos anticuerpos y estos antígenos van a formar inmunocomplejos que se pueden depositar sobre otros órganos, como por ejemplo a nivel articular, generando cuadros de artritis. O también se pueden depositar a nivel de la membrana basal glomerular, dando cuadros de glomerulonefritis asociadas a infección por virus de hepatitis B. Entonces el paciente, mientras tenga la presencia de virus en hepatocitos y se libere a nivel de sangre, a partir de viremia, el paciente puede seguir infectando a partir de cualquier vía de transmisión, sea la sexual o por secreciones sexuales o a partir de leche materna o de forma vertical. ¿Qué podemos encontrarnos a nivel de la patología? Vamos a ver que las lesiones agudas son muy similares a las que vimos anteriormente con otras hepatitis virales, principalmente dado por el infiltrado mononuclear con necrosis parcheada, pero en las formas crónicas vamos a ver que lo característico es la infiltración portal de células mononucleares, que a veces puede ser de forma intensa y muchas veces van a afectar un espacio porta de forma interfase, digamos, uno al siguiente. Por eso también lo podemos llamar como hepatitis de interfase. Vamos a ver que dentro de lo que serían las hepatitis crónicas, lo que también es característico es que el tejido dañado por esta respuesta inflamatoria es reemplazado por tejido de cicatrización, especialmente por fibroblastos y tejido fibrótico, que justamente va a dar la pérdida de la función hepática en sí. Al principio se reconoce fibrosis en los espacios porta, pero con el tiempo se van a empezar a formar tabiques fibrosos entre los espacios porta con bandas de cicatriz densa. Y dentro de la hepatitis B, lo que podemos llegar a encontrar es la presencia de hepatocitos en virus esmerilado, que en realidad son células con retículo endoplasmático rugoso que se encuentra tumefacto por la presencia de antígeno S a nivel celular. Es por eso que la inmunohistoquímica, o sea, la inmunotinción de las células, permite la presencia de estos antígenos víricos. Eso lo podemos observar en las imágenes que podemos encontrar por debajo, en esas células con ese puntillado característico de las células en virus esmerilado. Como vemos en este siguiente esquema, podemos ver desde cualquier noxa que genere afectación del parénquima hepático, por ejemplo, ahora estamos hablando especialmente de virus, pero también lo puede hacer la presencia de lípidos de baja densidad a nivel hepático. Eso va a llevar a que el hígado sufra continuamente una respuesta inflamatoria que va a generar mayor injuria hepatocelular y por ende reemplazo celular, que muchas veces puede ser por células madre hepáticas que generen nuevas células hepáticas o puede ser reemplazado por tejido fibrótico. Eso va a llevar a que el tejido fibrótico aumente en número con respecto a los tejidos normales del hepatocito y por ende el hígado pierda su funcionalidad, se vuelva fibrótico de menor tamaño y aparezcan nódulos de regeneración. Esos nódulos de regeneración son lóbulos hepáticos vacíos de hepatocitos y ricos en fibrina. Y por ende el paciente y el hígado esté en estadio de cirrosis. Recordemos que la cirrosis en realidad es el nombre del estudio patológico. La enfermedad se la conoce como hepatopatía crónica en estadio cirrótico. El siguiente esquema es un poco más complejo, pero abarcaría todos los estadios de la enfermedad por el virus de la hepatitis B. Vamos a ver que inicialmente la presencia de material ADN a nivel del suelo de los pacientes es elevado, mientras haya siempre replicación activa. Ahí vemos que los antígenos E, que son antígenos de la nucleocápside viral, nos hablan de replicación activa. Nos hablan de qué potencial y magnitud tiene el virus replicando de forma activa. Y que justamente con la aparición de los anticuerpos anti-S son los que van a demarcar la autolimitación de la replicación viral. Cuando justamente esto no sucede y el virus evade la respuesta inmunológica o hay un cierto caso de que el virus, la respuesta inmune no pueda ser controlada, entonces el antígeno S continúa siempre positivo durante 6 meses y esto se define como infección crónica. Y por eso podemos ver que el virus vuelve de nuevo a replicar, o sea que el ADN vuelve de nuevo a ser positivo y vuelve a aparecer de nuevo el antígeno E. Dependiendo de la presencia o no de antígeno E, me va a hablar de la magnitud que tiene la replicación ese virus. No es lo mismo un paciente que tenga ADN positivo pero antígeno negativo. Eso habla de que el paciente
el virus se está replicando en su hígado, pero con menor potencial, con respecto a aquel que sí tenga un antígeno E positivo. Y vamos a ver que en mayor presencia de antígeno E a nivel hepático y a nivel del suelo del paciente nos va a llevar a que el paciente pueda posteriormente desarrollar una fibrosis hepática y desarrollo de una hepatopatía crónica en estadio cirrótico. Muchas veces estas hepatopatías crónicas en estadio cirrótico tienen mayor tendencia a generar neotransformación a nivel de los hepatocitos. Como dijimos anteriormente, en la hepatitis B se puede unir al genoma celular y por ende puede activar potenciales replicadores del ADN de la célula infectada y por ende la transformación del genotipo y posteriormente del fenotipo a partir de mutaciones y por ende la neotransformación celular, llevando a la aparición de patologías oncológicas, como por ejemplo el tumor primario de hígado, que es el hepatocarcinoma. Cuando hablamos de hepatitis crónica, hablamos de dos variables. Una es la hepatitis crónica persistente. Es una enfermedad autolimitada que no se asocia con daño progresivo del parénquima hepático. A veces correspondería a una recuperación retardada del episodio agudo de la hepatitis B, pero que demora solamente entre 2 a 4 meses en su resolución. Muchas veces lo que podemos hallar en estos pacientes es que haya antígeno S positivo por 2 o 4 meses y genere este tipo de hepatitis crónica. En la histología podemos observar que hay infiltración linfocitaria limitada a los espacios porta. No tiene lesiones destructivas ni infiltrado inflamatorio lobulillar. En cambio, en la variante crónica activa, o también llamada agresiva, es una enfermedad progresiva que si uno no media la noxa, en este caso la hepatitis B, puede terminar en una hepatopatía crónica en estadio cirrótico o muchas veces en hepatitis fulminante con insuficiencia hepática. La historia natural más o menos abarcaría entre 10 a 20 años posterior a la infección. También se relaciona con hepatitis autoinmunes o como también en la enfermedad de Wilson. A nivel histológico podemos ver infiltración linfocitaria o linfoplasmocitaria a nivel portal y en el espacio periportal, con varios parches de necrosis, que puede obviamente avanzar en necrosis en puente y posteriormente la formación de fibrosis en los espacios periportales de forma progresiva, fibrosis en puente porto-portal y porto central, y posteriormente obviamente la fibrosis generalizada que la conocemos como cirrosis. Es lo que observamos en la última fotografía como cirrosis postnecrótica. En lo que podemos ver a continuación es una pieza quirúrgica de una exéresis de hígado, o sea, se traslocó el hígado del paciente a partir de una cirugía, donde a nivel macroscópico podemos ver unas masas nodulares blandas que tienen algunos centros hemorrágicos, vemos varios signos de sangrado, que están más frecuentemente en el lóbulo derecho. Es por eso que podemos ver que si son uninodulares o multinodulares, son variables mismas del hepatocarcinoma. Y a nivel microscópico, es un tumor sólido, epitelial, que tienen las células dispuestas de forma trabecular. Obviamente el virus de hepatitis B es causa inducible de la aparición de un hepatocarcinoma, pero no solamente la infección por el virus de hepatitis B sola puede inducir a esto, sino que está dada por varios tipos de factores, como vemos en esta pirámide. Primero, están siempre asociados los factores genéticos. Claramente las disfunciones y las alteraciones del HLA o los diferentes tipos de HLA va a tener prevalencia o menor prevalencia hacia el hepatocarcinoma. Después vienen los factores virales. El antígeno S positivo por más de 6 meses o por más de 1 año, 2 años lleva a esto y siempre la presencia de antígeno E como mayor potencial a la formación de enfermedad crónica como también de hepatocarcinoma. Otros factores ambientales como por ejemplo el abuso de alcohol o el uso de otros prooncológicos como por ejemplo el tabaco y alteraciones mismas o con infecciones por ejemplo con el virus de la hepatitis C llevan a que también haya mayor agresividad y daño y posteriormente mayor riesgo a presentar un hepatocarcinoma. Y siempre va a estar mediada por la inflamación, ¿no? Siempre la respuesta linfoplasmacitaria es la encargada de la regeneración de este hígado y que posteriormente ante el daño masivo, el daño de forma crónica, puede llevar a la transformación de las células de los hepatocitos. Entonces, el camino siempre es el mismo, digamos. Desde una hepatitis B crónica puede venir a una
infiltración por fibrosis, lo que llamamos como cirrosis, o la aparición de las transformaciones de un hepatocarcinoma. Recordemos que siempre una cirrosis tiene mayor riesgo de presentar hepatocarcinomas a futuro. Bien, como hablamos anteriormente respecto al diagnóstico, el diagnóstico es principalmente dado por lo que sería el estudio del suero o serología de los pacientes. En las infecciones agudas, como dijimos anteriormente, lo que va a prevalecer siempre es la aparición de los antígenos S. Obviamente el antígeno S va a ser disminuido cuando aparezca la inmunidad protectiva. La inmunidad protectiva va a estar dada por los anticuerpos anti-S. Son los que remarcan de que la infección aguda ha finalizado. La presencia de anticuerpos antiCOR solamente me están demostrando de que el paciente haya tenido contacto con el virus. La aparición de IgM va a ser inicialmente y posteriormente la aparición de IgG, que posteriormente se pueden dosar de una sola vez, llamados anticuerpos antiCOR totales, y que estos van a ser positivos de por vida. Obviamente la aparición de ADN y la aparición de antígeno E en la hepatitis B aguda son marcadores de infección aguda, pero que con la aparición del anticuerpo anti-S estos niveles deberían descender. Y en el caso de una hepatitis B crónica, como definimos anteriormente, es la presencia de antígeno S por más de 6 meses después de la infección aguda, ¿no? Obviamente, antígeno del core va a haber siempre, porque claramente eran marcadores de que el paciente haya tenido un contacto previo con el virus. Obviamente, la aparición o no de antígeno E es un marcador de potencial de replicación, no es un marcador de diagnóstico de infección crónica. El diagnóstico de infección crónica se da por la presencia de antígeno S positivo por más de 6 meses. Entonces vamos a estar en diferentes tipos de cuadros serológicos de los pacientes. Vamos a ver cada uno de ellos y ver ejemplos con la vía de Haya. Supongamos que viene un paciente con un síndrome ictérico y ustedes les piden un estudio serológico. El estudio para hepatitis A, IgM y IgG anti-A son negativos, los que estuvimos viendo anteriormente. IgM e IgG contra hepatitis E, negativo. Pero sí tiene como positivo antígeno S y la aparición de antiCOR IgM. Estos son marcadores de infección aguda. Entonces el paciente está acusando una infección aguda por virus de hepatitis B. ¿Cómo sabemos si el paciente se curó? Porque el paciente va a tener anticuerpos anti-S positivos. Cuando el virus obviamente no replica más, vamos a tener la cicatriz serológica, que va a ser la aparición del anticuerpo anticore, porque son positivos de por vida, pero el paciente va a tener anticuerpos anti-S. Son los marcadores de curación de la enfermedad. ¿Cómo vamos a ver que el paciente tenga infección crónica por hepatitis B? Bueno, si el paciente va a tener antígeno S positivo por más de 6 meses y va a tener anticuerpos antiCOR total positivos, porque me está hablando de que el paciente ha tenido un contacto previo con el virus. Obviamente la aparición de anticuerpos anti-E y antígeno E me va a marcar si la infección crónica es con replicación activa o sin replicación activa. El paciente que está vacunado, lo único que va a presentar solamente es los anticuerpos anti-S, ya que la vacuna para el virus hepatitis B está formada por componentes de la envoltura del virus, es una vacuna inactiva. Entonces, si el paciente tiene anticuerpos anti-S solamente en su estudio serológico, me está hablando que el paciente está vacunado. Y aquel portador sano es obviamente el que no tiene ningún tipo de anticuerpos inicialmente protectivos y ese que tiene antígeno S por menos de 6 meses y anticuerpos antiCOR total positivos. Es un poco más complicado el estudio de los métodos serológicos, pero las ideas importantes están puestas en esta siguiente diapositiva. Reconocer cuáles son los pacientes que tienen infección aguda, aquellos que tienen infección crónica y aquellos pacientes que hayan tenido infección previa pero la han solucionado y aquellos pacientes que se encuentren vacunados. Bien, vamos a continuar ahora hablando sobre el virus de la hepatitis C. Es uno de los principales agentes etiológicos relacionados con la hepatopatía crónica. Muchas veces la enfermedad aguda está muy poco observada, es casi infrecuente la enfermedad aguda y más o menos su periodo de incubación es muy largo, de 3 a 20 semanas y casi siempre debutan con infecciones crónicas. La evolución de la infección está determinada principalmente por la intensidad de la respuesta inmune, de sus citoquinas secretadas y la actividad de las células citotóxicas. El 80 al 85% de los pacientes que tienen infección por el virus de hepatitis C desarrollan una infección crónica.
y raramente el nivel de las transaminasas me dan como marcadores de infección aguda. Casi siempre son niveles solapados y que no tienen síntomas característicos. El virus de hepatitis C es un virus de la familia de los Flaviviridae, como hemos visto, vamos a ver con virus dengue o con virus fiebre amarilla, y pertenece al género de los hepacivirus. Es un virus ARN de simple cadena, de polaridad positiva, que tiene cápside icosaédrica y se encuentra envuelto. El genoma del virus es ARN polaridad positiva, de más o menos 9.600 kilopares de bases. En la región 5', que es bastante conservada respecto a los otros genotipos virales, vamos a ver que desempeña un papel importante en lo que sería el ciclo de replicación viral. Mucho de esto, esta región que se encuentra conservada, permite, mediante el diagnóstico molecular, el diagnóstico justamente del genotipo viral. Este genoma, mediante el proceso de traducción a proteínas, codifica por una poliproteína. Cada región, denominada con una letra diferente, va a decodificar a un producto diferente. Como por ejemplo, la región genómica C va a codificar a todas las proteínas del core, o sea, todas las proteínas del nucleocápside. La región genómica E1 y E2 va a codificar a las glicoproteínas de la envoltura de la membrana viral, como la glicoproteína 1 y la 2. Después, la región P7 va a decodificar a un canal iónico transmembrana que tiene actividad de porina, como vamos a ver después como en su patogenia. En la región NS2 va a decodificar a proteasas que van a ser importantes para justamente la proteólisis de proteínas de envoltura para volver activa a la envoltura viral. Y la proteína NS3, que también es una proteasa dependiente serina, que es muy importante como acción de RNA helicasa, que también es importante para la replicación viral. Dentro de la replicación viral vamos a ver que la principal célula donde va a replicar activamente el virus va a ser a nivel del hepatocito. Pero también existen algunos tejidos extrahepáticos que funcionarían como reservorios del virus, como por ejemplo algunos linfocitos T de memoria en la sangre periférica y también a nivel de algunas células del sistema inmunológico del sistema nervioso central. Principalmente las partículas virales van a interactuar con la molécula CD81, una molécula transmembrana del hepatocito, que interactuaría con la glicoproteína viral E2 para la fusión celular. También ocupan otros tipos de receptores celulares, como por ejemplo el receptor para las moléculas LDL, el receptor DC-SIGN, que lo vemos también relacionado con los linfocitos T y las células dendríticas mieloides, el receptor de glicosaminoglicanos, los tipo GAG, y también algún tipo de receptores de claudina o de paransulfato. Son múltiples receptores que aún no se ha dilucidado muy bien cuáles son sus sitios de fusión, pero forman parte de la internalización de la molécula viral. La fusión entre la membrana viral y la celular está gatillada por el bajo pH del compartimiento endocítico donde el virus es internalizado, y esto va a producir la liberación del genoma viral a nivel citoplasmático. El genoma obviamente va a funcionar como ARN mensajero, ya que es un ARN positiva, y va a iniciar la traducción a la poliproteína viral, que posteriormente se va a ir clivando para posteriormente ir formando nuevas proteínas. El resto de los genomas va a funcionar como templados para formar y replicar los nuevos genomas virales. La traducción del genoma ocurre siempre muy pegado a la zona del retículo endoplasmático rugoso, donde se encuentra la mayor concentración de ribosomas. Recordemos, como es un virus ARN simple cadena, todos los virus de ARN simple cadena tienen que formar previamente un intermediario replicativo para que funcione la otra cadena como molde para copiar y pegar los nuevos nucleótidos en las nuevas bases. En la siguiente imagen podemos ver un poco más detallado el uso de los otros receptores que puede incluir el virus, como por ejemplo el de claudinas o el CD81 o el receptor de LDL, en donde el virus es internalizado, el genoma por la vesícula endosómica se degrada y el genoma es liberado al citoplasma celular, donde cerca del retículo endoplasmático rugoso el virus comienza a ser traducido a poliproteínas y que posteriormente se van a procesar para la cápside, para la envoltura y la formación de nuevos genomas. Estos virus
salen por sitios marcados por las glicoproteínas de la envoltura y son liberados como por gemación o por rotación. Estos virus están formados en total por 6 genotipos diferentes y también por subtipos, que en la actualidad hay más de 70 subtipos de hepatitis C. Justamente esta diversidad de subtipos de hepatitis C y de genotipos va a dar sobre la progresión que va a tener a la enfermedad. Un concepto muy importante es el concepto de cuasiespecies, que también lo vamos a ver en retrovirus. Una cuasiespecie es cuando un mismo individuo está infectado por una población heterogénea de secuencias genómicas virales. Eso justamente puede corresponder a diferentes subtipos de virus de hepatitis C. Esto va a generar una nueva cuasiespecie, una nueva variable de ese subtipo y por ende un mayor grado de, o varias consecuencias, una cierta resistencia a la respuesta inmunológica y también una cierta resistencia a la terapia antiviral. Cuando hablamos sobre la patogenia viral, vamos a ver que en la infección aguda, la respuesta inmune innata trata de disminuir la replicación viral. Y especialmente va a haber una gran respuesta enérgica con interferón tipo 1. El problema es que el virus de hepatitis C tiene múltiples mecanismos para poder evadir la respuesta de interferón tipo 1. Entonces, esto hace que la respuesta con el interferón sea muy pobre y por ende el virus continúe su replicación. Las que también toman un rol en importancia en el caso de la infección por el virus de hepatitis C son las células NK, que justamente al tener contacto con epítopes que presenten daño celular, estas van a desarrollar mayores niveles de factor necrosis tumoral alfa e interferón. Pero como dijimos anteriormente, a partir de proteínas que presenta el virus, como por ejemplo la NS3, pueden inhibir la respuesta de acción del interferón y por ende esta parte de la inmunidad innata la pueden evadir. Respecto a la inmunidad adaptativa, con respecto a la infección aguda, vemos que la aparición de la respuesta CD4 y CD8 específicas contra la hepatitis C, junto con la expresión de interferón tipo gamma en el hígado, coincide con la disminución de la carga viral a nivel sistémico y hacen un control transitorio de la replicación viral. La resolución de la infección aguda se asocia principalmente con una respuesta inmune CD4 vigorosa y sostenida con múltiples epítopes específicos. Eso quiere decir que a mayor grado de CD4 con mayor acción sobre diferentes tipos de epítopes podría llegar a generar una limitación de la infección viral. Obviamente, si tenemos una respuesta vigorosa CD8 persistente y multiespecífica como la CD4, obviamente va a producir mayor lesión celular, pero también mayor resolución. Justamente el virus de hepatitis C, mediante sus mecanismos proteicos y la formación de cuasiespecies, le permite evadir estas respuestas inmunitarias adaptativas y por ende muchas de las infecciones producidas, muchas no, sino entre el 80 y el 95% de las infecciones agudas por hepatitis C van a continuar en una infección crónica. En la infección crónica por el virus de hepatitis C, lo que podemos observar es, primero, que existe la respuesta que trata de generar injuria hepática para poder eliminar la mayor cantidad de células infectadas. El problema es que también hay una concentración modulada de interleuquina tipo 10, una interleuquina tipo 10 específicamente antiinflamatoria, donde acá los linfocitos T regulatorios tienen una importancia en su papel, ya que estos comienzan a sintetizar interleuquina tipo 10, disminuyendo la actividad inflamatoria y por ende la mayor subsistencia de hepatocitos infectados por el virus. Pero todavía estamos muy lejos de poder dilucidar cuál es la causa y los factores que involucran al progreso de la infección crónica. Otra cosa que también se ha estudiado es que el genotipo 3 del virus de hepatitis C se asocia principalmente con la génesis de esteatosis propia a nivel del hígado. ¿Esto qué significa? Que los hepatocitos comienzan a acumular LDL a nivel de su interior y por ende comienza a aumentar la síntesis de lípidos y el almacenaje de lípidos a nivel hepático. Eso va a llevar a que el hígado no solamente tenga la anoxa del virus de hepatitis C, sino que también tenga la anoxa del tejido graso en su interior y por ende posteriormente mayor inflamación y por ende mayor riesgo de fibrosis posterior. Es por eso que el virus de hepatitis C se puede relacionar con un efecto citopático directo, que es la formación de esteatosis hepática. Pero lo más importante de la hepatitis C es de cómo el virus puede llegar a evadir la respuesta inmunológica. Bueno, si dijimos que la respuesta CD4 y CD8 era vigorosa, uno tendría que disminuir la replicación viral.
En la infección crónica, la diferenciación y la maduración de ciertas subpoblaciones de los linfocitos CD se altera porque está aumentada la síntesis de interleuquina 10 y está disminuida la síntesis de interleuquina 12. Entonces, por parte, estas células exhiben más actividad antiinflamatoria que actividad inflamatoria y por ende el virus puede subsistir en la replicación activa a nivel de los hepatocitos. Y además es que las infecciones crónicas pueden llegar a un agotamiento de células T, donde habría mayor lesión de células T y por ende mayor carga viral continua. Otro que también se podría llegar a pensar es que las células T regulatorias lo que hace también suprimen la función de las células CD8 y por ende hay menor daño celular por parte de estos y por ende mayor carga viral. Y otro mecanismo que también se puede relacionar es que hay una energía funcional respecto a las células T específicas a nivel hepático, justamente por disminución de los CD8 y disminución de los CD4. Bien, ¿y cómo es el progreso de la enfermedad? Bueno, habíamos visto que en realidad la mayoría de los pacientes infectados por el virus hepatitis C presentan una infección aguda asintomática y muchos de ellos van a desarrollar una infección persistente. Muchos de los pacientes de la infección persistente no van a tener ningún tipo de daño hepático directo o posterior a la infección crónica, sino que son diagnosticados en contexto de otra situación clínica y se encuentran que tengan una infección por hepatitis C previa y una anticuerpos protectivos anti-C a nivel de su suelo plasmático. Pero entre el 20% de los pacientes que tengan una infección persistente pueden desarrollar fibrosis hepática y por ende hepatopatía crónica en estadio cirrótico. Que la cirrosis obviamente tiene una evolución tórpida a lo largo de la historia evolutiva, entre 5 a 10 años, y la mayoría de los pacientes con hepatopatía crónica en estadio cirrótico pueden llegar a generar un tumor primario hepático como el hepatocarcinoma. Uno siempre tiene que relacionar a hepatitis C con la infección crónica y posteriormente la formación de un hepatocarcinoma. Aún no se conocen muy bien las bases moleculares de la formación del hepatocarcinoma, pero se relaciona principalmente con la actividad inmune inflamatoria continua, con la fibrosis en el parénquima hepático y con algunos prooncogenes que puede activar el virus hepatitis C a nivel de la célula infectada. Con respecto al diagnóstico, el diagnóstico de tamizaje o cribado más frecuente va a ser la detección de serologías contra el virus hepatitis C. Bien, lo que deberíamos hacer posterior a eso, si uno detecta una infección por el virus hepatitis C, es detectar qué tipo de genotipo es el de la infección, ya que el distinto tipo de genotipos van a dar una evolución más tórpida o no. Y aparte se tienen que ajustar los tratamientos antivirales para tratar de disminuir la tasa de replicación. El virus hepatitis C en las fases crónicas y tardías, especialmente en la cirrosis, no tienen cura, tienen alta tasa de mortalidad, pero en las fases agudas y en las fases como por ejemplo en la exposición a fluidos contaminados, por ejemplo un pinchazo con una aguja en el hospital con un paciente de hepatitis C positivo, tienen una alta tasa de resolución, si se aplican los tratamientos adecuados. En los dos cuadros comparativos vemos las infecciones agudas y crónicas por hepatitis C. Vamos a ver que el ARN del virus hepatitis C obviamente va a estar controlado por la aparición de anticuerpos protectivos, justamente que activen las células CD4 y CD8 y que destruyan la mayor cantidad de células infectadas. Pero vamos a ver que en las etapas crónicas, que son la mayoría de los casos, la presencia de ARN es continuo y los anticuerpos no pueden controlar la infección, ya que estos anticuerpos no presentan la misma neutralización que tenían en la etapa aguda. Y por ende, el virus continúa su replicación activa, pero sin tanta expresión clínica. De hecho, vamos a ver los valores de transaminasas, que en realidad no se encuentran elevados, sino todo lo contrario, se encuentran muchas veces por debajo del valor normal. Y los síntomas en realidad no son tan frecuentes y cuando aparecen son siempre tardíos porque me están hablando de un estado de fibrosis del parénquima hepático. Y para finalizar vamos a hablar sobre el virus de la hepatitis D, que en realidad es un agente subviral que tiene algunas características como hablamos de los viroides de las plantas, o sea, los virus de las plantas y algunos otros virus satélites. Tiene la particularidad que requiere para su replicación y su viabilidad la presencia de una envoltura del virus hepatitis B para poder cumplir tanto la transmisión como también la replicación viral. Se demostró que este tipo de virus presenta un complejo ribonucleoproteínas formado por un core o nucleocápside, parece ser esférico el virus,
y mide más o menos 19 nanómetros. Es muy pequeño con respecto a las partículas de ADN de hepatitis B. El core contiene al genoma viral, que más o menos son 60 kilopares de bases que presenta el virus. Y la cápside, o este core, o este núcleo cápside, forma el antígeno principal, que es el antígeno de la hepatitis D. El genoma del virus está formado por un ARN monocatenario, o sea, simple cadena de polaridad negativa, que tiene forma circular. Cuando vemos los tipos de genoma viral relacionados en la replicación viral, vamos a ver el tipo de ARN genómico, que va a formar parte también un ARN intermediario para poder replicar, y este RNA intermediario lo llamamos como RNA antigenómico. Tanto el RNA genómico como el antigenómico no presentan una cola poli-A a nivel 3'. Hay un tercer tipo de molécula ARN que está presente también en células infectadas por este tipo de virus, que es muy similar al anti-ARN genómico, pero presenta una cola poli-A en su sector 3'. Cuando uno analiza la filogenética del origen del virus hepatitis D, las últimas hallazgos mencionan de que el virus puede ser de origen plenamente humano, donde dentro de lo que llamamos transcriptoma humano, que podrían haber originado el antígeno delta, que es el virus hepatitis D, y las ribosimas, que son enzimas de los ribonucleidos, a nivel del hospedador. Entonces parece ser que el origen de la hepatitis D es plenamente humano y no hay injerencia animal. Se reconocen hasta la actualidad 5 tipos de genotipos, del 4 al 7, en total respecto a los 3 que se conocían anteriormente. Así que más o menos hablaremos de 8 genotipos en total por el virus de hepatitis D. Lo que se observó es que en diferentes tipos de genotipos de la hepatitis D podemos encontrar divergencia nucleotídica elevada. Eso quiere decir que el virus presenta varios grados de mutación entre cada uno de sus genotipos. La única proteína que presenta el virus es la proteína del antígeno D, lo que hemos hablado en el nucleocápside viral. Posee actividad de unión al RNA y se le une al genoma de la hepatitis D de la partícula viral. También puede elongar la transcripción del ARN por la ARN polimerasa celular. En el proceso de replicación viral, el antígeno D se ubica principalmente en el núcleo de las células infectadas. Con respecto a la replicación, nosotros hemos visto que todo virus de ARN de polaridad negativa requiere la presencia en el genoma ya decodificada de una ARN polimerasa ARN dependiente viral. Bueno, en el caso de hepatitis D esto no ocurriría, sino que el virus hepatitis D junto con la infección por el virus hepatitis B lo que hace es utilizar a la ARN polimerasa tipo 2 celular en el núcleo de la célula infectada por ambos virus. Entonces, la replicación del genoma viral ocurría principalmente en el núcleo de hepatocito como si fuese un ARN transcripto primario, donde inicialmente va a generar una cadena genómica, el ARN genómico, y posteriormente el ARN antigenómico para posteriormente generar las nuevas progenies de virus ARN de polaridad negativa. La patogenia por este virus está relacionada principalmente en dos situaciones. Uno es que sea una coinfección con el virus hepatitis B y D. Y la otra es que haya una sobreinfección con hepatitis D en un paciente que tenga activamente una infección por el virus hepatitis B. Generalmente la coinfección entre el virus hepatitis B y D es en un solo individuo no inmune a estos virus, es habitualmente autolimitada. No tiene manifestaciones clínicas claras, como lo hemos visto también con hepatitis B. En cambio, la sobreinfección con hepatitis D en un paciente con hepatitis B aguda agrava las manifestaciones clínicas de la hepatitis B y además puede progresar a la cronicidad como una fase crónica activa a la enfermedad o de forma también persistente. Con respecto al diagnóstico por esta infección, debemos repetir que previamente se tiene que hacer un estudio serológico de la infección por hepatitis B, ya que este determina la sobreinfección o la coinfección. Y posteriormente, para poder analizarlo, lo que tengo que realizar en todo paciente con hepatitis B es la búsqueda de anticuerpos contra el antígeno delta, IgM o IgG anti-D.
Posteriormente, si yo veo que el paciente tiene una evolución positiva para serologías, tanto IgM o IgG contra hepatitis D, lo que yo tengo que descartar que no haya una infección aguda por este virus. Es por ende que yo puedo analizar tanto la presencia de antígeno delta a nivel plasmático como a nivel de la biopsia hepática, como también a nivel de PCR para la búsqueda de ARN de este virus, ya que el ARN de este virus y la presencia en hepatocitos en hígado y en suero me está marcando que haya una replicación de fase crónica reagudizada o activa. Bueno, finalizamos con el seminario de hepatitis virales. En conclusiones, es muy importante reconocer primero que es un virus hepatotropo primario y secundario. Reconocer cuáles son los métodos de transmisión y cómo los podemos clasificar en base a este. Segundo, es definir cada etiología del hepatotropo primario y analizarlo según su familia, género y estructura. Posteriormente analizar las formas clínicas, que en particular los virus de las hepatitis, las formas agudas y crónicas son similares en sus manifestaciones clínicas. Y muy importante analizar la patogenia, que en realidad lo principal es que el daño hepático no está dado por el virus inicialmente, sino que está producido por la respuesta inflamatoria que se genera contra este. Muchas gracias por todo. Dentro de la patología, cuando uno estudia hepatitis B, vamos a ver que los casos más frecuentes son casos de infección aguda por el virus de hepatitis B. Tras la exposición por el virus, hay un periodo de incubación entre 1 a 1 mes. La hepatitis B es un síndrome inespecífico inicialmente, que puede cursar con un cuadro pseudogripal, principalmente la fatiga, otra vez como síntoma inespecífico pero de mayor frecuencia en los pacientes infectados, la aparición de falta de apetito como anorexia, náuseas y vómitos, y también alguna que otra molestia a nivel del hipocondrio derecho. Cuando el paciente comienza a tener mayor daño hepatocelular, el paciente comienza a presentar un síndrome ictérico y mayor dolor a nivel de la palpación en hipocondrio derecho. La probabilidad de sufrir este cuadro ictérico es obviamente inversamente proporcional a la edad, como vimos con los otros virus. A menor edad, más asintomáticos. A mayor edad, con mayor respuesta inmunitaria, la aparición de este síndrome ictérico. Muchas veces la enfermedad aguda se puede intensificar si el paciente presenta otras coinfecciones. Vamos a ver que la coinfección con el virus de hepatitis D, ya que el virus de hepatitis D requiere la presencia de la envoltura de la hepatitis B, va a producir mayor intensidad en los síntomas y poder generar mayor grado de complicaciones si produce una coinfección de los dos. La infección aguda, como vamos a ver posteriormente en el diagnóstico, se caracteriza por la aparición de anticuerpos IgM contra antígenos de la nucleocápside viral, los antígenos del core, y que posteriormente estos van a evolucionar a anticuerpos IgG de memoria que van a perdurar durante toda la vida del paciente. Los marcadores de la replicación viral, digamos que significa que son marcadores del suero que a nosotros nos determinen que el virus esté replicando activamente, van a ser antígeno S, porque se van a liberar envolturas a nivel de la replicación viral, y la presencia de ADN del genoma del virus a nivel del suero. Eso me habla de que el virus está replicando activamente. Junto cuando aparezcan estos marcadores también van a aparecer las inmunoglobulinas M anticore. Recordemos que el antígeno del core no se puede dosar ya que este no se libera primariamente. Entonces lo único que yo puedo usar son anticuerpos contra el antígeno del core. Cuando el ser humano desarrolla inmunidad contra el virus, lo que nosotros vamos a encontrarnos es que van a aparecer anticuerpos protectivos. ¿Qué anticuerpos protectivos van a ser? Los anticuerpos anti-antígeno S contra la superficie de la envoltura del virus. Entonces, los otros marcadores van a disminuirse, el antígeno S debería disminuir, el ADN debería disminuir, y lo que aumentaría serían los anticuerpos anti-S y estarían positivos los anticuerpos totales anticore, los IgM y los IgG, hasta que los IgM disminuzcan y el IgG se mantenga de por vida. Lo que a mí me demarca de que el paciente se cure de la infección aguda por hepatitis B es la aparición de los anticuerpos anti-S, anticuerpos anti-envoltura del virus. La hepatitis B crónica se define cuando el antígeno S, que fue el que apareció en la replicación viral, se mantiene positivo a lo largo de 6 meses de evolución de la enfermedad. Muchas veces son casos asintomáticos
Y si tienen síntomas, los síntomas son muy inespecíficos y ahí de nuevo vuelve a entrar de nuevo la fatiga como factor de mayor frecuencia. Obviamente, si el paciente desarrolla una hepatopatía irreversible, cuando el estadio crónico comienza a generar mayor fibrosis, obviamente va a tener signos y síntomas de la hepatopatía crónica en estadio cirrótico. Por lo general, en las hepatitis B crónicas, las concentraciones de las enzimas hepáticas propias no se encuentran elevadas y ni tampoco tienen tanta elevación de bilirrubina, aunque pueden llegar a tener algún nivel elevado de GOT en los últimos estadios de la enfermedad. Y como son hepatopatías de replicación activa, el virus se encuentra activamente replicando a nivel del hepatocito, lo que voy a encontrarme va a ser ADN de replicación activa, positivo, y también un antígeno que hemos hablado inicialmente en la replicación viral, que es el antígeno E, que posteriormente, cuando hablamos de diagnóstico, vamos a charlar sobre eso. Las hepatitis virales agudas pueden tener complicaciones y no ser autolimitadas como son la mayoría de los casos. La complicación más temida es obviamente la hepatitis fulminante, es cuando la respuesta inmunitaria afecta masivamente a los lobulillos hepáticos. Estos pierden, obviamente mueren por necrosis, por acción de la respuesta inflamatoria, y el hígado comienza a perder mayor funcionalidad. Obviamente, a perder funcionalidad no puede metabolizar muchas sustancias que el mismo sistema sintetiza. Tampoco puede sintetizar proteínas de acción enzimática o proteínas de acción oncótica, como por ejemplo la albúmina. Y lo más temido es que tampoco puede sintetizar factores de la coagulación. Entonces el paciente va a también poder debutar con un síndrome hemorragíparo, ¿no? Un síndrome de sangrado y por falta de factores de coagulación. Esto se puede ver a los pacientes que han sufrido una hepatitis aguda y a las 8 semanas desarrollan una insuficiencia hepática irreversible. Que el tratamiento, el único tratamiento conocido actualmente es el trasplante hepático, que tampoco tiene su evolución dicha, ¿no? Algunos pueden evolucionar de mala manera. Y estas fueron causas temidas por las hepatitis virales agudas hasta la década pasada, hasta hace 2 décadas pasadas, en los casos por virus de hepatitis A. Lo vamos a ver posteriormente a lo largo del seminario. Lo otro que puede suceder también son las hepatitis recidivantes, que son hepatitis agudas que pueden volver a reinfectarse, a volver a recidivarse posterior a la infección aguda, a haberse autolimitado, y esto ocurre muchas veces con el virus de hepatitis E, pero son un poco más raras. Muchas de las enfermedades agudas, algunos virus también pueden tener, por la formación de complejos inmunes, o sea, de antígenos y de anticuerpos formados por la enfermedad viral, pueden desarrollar manifestaciones extrahepáticas, como por ejemplo depósitos de sus complejos inmunes a nivel articular, entonces pueden generar artralgias o artritis, y muchas veces también pueden generar algunas reactivaciones de proteínas del suero, entonces el paciente puede venir con fiebre, la aparición de exantemas, que es un eritema a nivel de las mucosas y de la piel, y algunas también alteraciones metabólicas, como por ejemplo aumento de las lipoproteínas de baja densidad y depósito de colesterol en el endotelio vascular. Otras, y que la vamos a ver posteriormente, dependiendo de qué etiología viral estamos hablando, puede dar patologías crónicas, o sea, las infecciones, las hepatitis crónicas, que muchas de estas evolucionan en estadios irreversibles de la función hepática, llamados actualmente hepatopatía crónica en estadio cirrótico. Y por último, muchas veces estas infecciones crónicas pueden generar una inflamación crónica a nivel hepático que va a llevar un daño constante a nivel de los hepatocitos, y estos pueden sufrir algunas mutaciones y transformaciones celulares, a lo que posteriormente puede dar enfermedad por un tumor primario de hígado llamado hepatocarcinoma, que lo vamos a ver cuando veamos algunas de las etiologías virales.